letras y números. Esta tarde vamos a tratar el tema de la inclusión en la escuela. Y nos acompaña Nancy Elena Hernández Loa, quien es licenciada en Educación Superior por la Escuela Normal Superior de Michoacán y es maestra en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y Pavón. Bienvenida, maestra. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias. También nos acompañará la maestra María del Rosario Hernández Loa, quien es licenciada en Educación Preescolar por la Universidad Anáhuac. También es licenciada en Educación por la Universidad CEUMA y maestra en Investigación de la Educación por la Universidad Santander. Bienvenida, maestra. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues bueno, el tema de la inclusión es un tema muy importante debido a que, de hecho, una de las características esenciales que tiene hoy en día nuestro modelo educativo y la educación que en México se imparte, se agrega el término que es una educación inclusiva. Pero para explicarnos esto con mucho mayor profundidad, licenciada Nancy Elena, ¿qué es entonces la educación inclusiva? Para adentrarnos en el tema de educación inclusiva, debemos de hacer como un poquito de historia en esta parte de que inclusión entra desde 1950, desde educación especial, desde que es importante tomar en cuenta la diversidad de las formas de aprendizaje de los estudiantes, desde que el término inclusión engloba las diversidades que podemos encontrar en cada uno de nuestros estudiantes, en esas formas de aprendizaje, en esa diversidad que después retomaría el Foro Mundial de la Educación, estableciendo que la educación inclusiva debe de ser que adopte todas las necesidades, tanto especiales como únicas, que hacen al individuo para poder retomar de ahí sus aprendizajes. Perfecto. De hecho, la UNESCO nos dice que la inclusión se ve como un proceso de poder identificar y responder a la diversidad, las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y con ello reduciendo la exclusión en la educación, ¿verdad? Pero, ¿por qué es necesaria, maestra María del Rosario, por qué es necesaria una educación inclusiva? De hecho, doctor, aunado ahorita lo que usted está comentando y comenta la maestra Nancy, se busca incluir esa atención en estos niños que presentan algunas necesidades educativas, pero en México comienza a interesar este tema en los años de 1993, que es cuando se empieza a considerar esta atención específica y la comienzan a llamar como una manera de integración educativa. En ese sentido, cuando se define este concepto, integración va enfocado en cuestiones de atender a esa diversidad, pero en el sentido de que estos niños eran apartados en otras escuelas y no eran atendidos de una manera general en la misma institución. Sin embargo, conforme va avanzando la cuestión educativa, se busca implementar esa integración en el área educativa, porque antes, en 1960, menciona la UNESCO justamente, que se relegaban esos niños en donde deberían de tener una asistencia médica especial enfocado a la necesidad que tuvieran en ese momento, y tenían personas especializadas para que brindaran esa atención. Sin embargo, conforme surge la historia, en esta cuestión educativa y en atención de la educación especial, se van considerando diferentes conceptos. En ellos entra lo que es la integración educativa, en donde pretende integrar a estos niños en la escuela regular, pero con la intención de que no sean discriminados o que sean relegados de este centro educativo. De ahí también surge lo que es algunas barreras del aprendizaje, que va aunado con la inclusión educativa. Es decir, la inclusión educativa pretende de que estas barreras del aprendizaje vayan desapareciendo, y esas barreras del aprendizaje se podría decir que son
aspectos, ya sea la infraestructura de la escuela que no se acorde a la necesidad que presenta el niño, o algunas deficiencias que presenta la escuela al momento de otorgar ese tipo de educación. De ahí va unado con esa necesidad educativa especial. Lo que es la necesidad educativa especial va enfocado no precisamente a aquellos niños que tienen alguna discapacidad. Ahora se podría decir que va enfocado también a ciertas dificultades, ya sean familiares, sociales, incluso en el mismo ambiente del aprendizaje que es el salón de clases. Entonces ahí también hay ciertas dificultades que presentan los niños al momento de relacionarse con otros, de compartir conocimientos. Entonces, cuando estos niños tienen estas dificultades, que también intervienen las cuestiones familiares, en el sentido de que pueden tener alguna disfunción familiar, también la afecta emocionalmente, ¿no? De ahí la importancia de atender lo que es la inclusión, ¿no? Porque la inclusión no es solamente el atender a estos niños que tienen ciertas discapacidades, no, como, bueno, quizá varios lo han entendido, no, sino que la inclusión dentro del área educativa es importante y merece atención, claro que sí. Incluso uno de los autores que plasma sus ideas en lo que es la revista de inclusión educativa menciona que en México se ha hecho, más bien se ha querido realizar lo que es una integración educativa, no una inclusión educativa, porque la integración es tomar y considerar al individuo con todas sus deficiencias dentro del área educativa, y lo que es la inclusión ha buscado más bien como quitar esas barreras que no son buenas en el aprendizaje. Y López Merelo hace una mención específicamente en el que no solamente nos debemos de basar en el concepto de inclusión educativa, sino también debemos de tomar en cuenta las prácticas y metodologías educativas que vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes. Él menciona como prioridad el de que debemos detonar el respeto en nuestros estudiantes, en la sana convivencia en nuestros estudiantes, en un trabajo colaborativo que fluya de una manera constructivista para que podamos lograr esos aprendizajes que nosotros estamos detonando o planeando en cada una de nuestras actividades. Y también menciona que esa diversidad de aprendizajes no las debemos de ver como un defecto, sino las debemos de ver como un valor, como algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para potenciar la diversidad de los aprendizajes que podemos tener en nuestros estudiantes, y que uno como docente debe de estar atento ante esa diversidad para poderlo canalizar a los especialistas y poder intervenir y ayudar en cada uno de nuestros estudiantes que así lo requieran, ¿no? Muchas gracias. De hecho, ha tomado una palabra muy interesante, el término diversidad, porque de hecho desde los años 80, por ejemplo, Howard Gardner ha escrito una teoría muy famosa en el campo educativo, la teoría de las inteligencias múltiples. Yo le haré esta pregunta: ¿cuál es la perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples y la diversidad desde la educación inclusiva? De hecho, desde tomar en cuenta la perspectiva de Howard Gardner, en el sentido de que las inteligencias se van potencializando o van teniendo tendencia de acuerdo al desarrollo cultural que está teniendo el individuo, eso también ayuda para potencializar las mismas. Él mencionaba aproximadamente en el 83 7 inteligencias múltiples, que eran la lingüística verbal, la lógico-matemático, la espacial, visual, la corporal kinestésica, el intrapersonal, interpersonal, la cuestión musical, y posteriormente en los 95 más o menos sería la cuestión naturalista. Atendiendo esta diversidad de estilos de aprendizaje es la que incluye al docente poder realizar planificaciones adecuadas a esta diversidad de los estudiantes que tenemos, ya que una mente
es muy diferente a la totalidad del grosor de nuestro grupo, y eso nos va a detonar a potencializar las mismas. Es decir, que esta diversidad de maneras de ser, de pensar, de ser inteligentes, es algo que enriquece las actividades del salón de clase. Es decir, en lugar de verse justamente como una barrera para el aprendizaje, debe de verse como una riqueza, ¿verdad?, para poder realizar nuestra actividad docente. Entonces, la educación especial, de hecho usted utilizó ese término antes, en su momento. La educación especial, entonces, ¿es una educación inclusiva? Bueno, dentro de lo que es la educación especial, si lo vemos desde un aspecto educativo, podríamos decir que es una modalidad, desde la perspectiva de la Secretaría de Educación, es una modalidad de atender a los niños. Sin embargo, lo que es este tipo de educación pretende también atender a niños que tienen ciertas deficiencias, pero también a los que tienen ciertas capacidades sobresalientes. O sea, no es solamente la atención para quienes tienen déficit de atención, que merecen cierta atención específica, ¿no? Sin embargo, muchas veces se ha creído que varios niños tienen déficit de atención cuando en realidad su coeficiente es más elevado, porque tienen o presentan ciertas características, como suelen ser muy activos o terminan muy pronto los trabajos en el salón de clases. Y algunas de las dificultades que se han encontrado es de que ese tipo de educación se les ha relegado a ciertas instituciones como los UCICAM o CAPEP, y el maestro ha ido un poquito olvidándose de ese sentido, porque no olvidándose, más bien como evitándolo, porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Quizá no tiene esa preparación o esa capacitación. Sin embargo, si retomamos lo que son las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ahí también, recordemos que fue un tanto criticado al momento de que presentó su obra. Sin embargo, conforme fue avanzando y fue, de cierta manera, la sociedad fue aceptándolo como tal, con su teoría. Entonces él dice, es que la inteligencia yo me refiero como a una manera o una habilidad de resolver ciertos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y de hecho dice, yo pretendo desarrollar en los niños y en las personas, sí, el desarrollo del pensamiento matemático, pero también que lleguen hasta el desarrollo personal. Y de hecho menciona, pone de ejemplo a varios músicos, por ejemplo Mozart, que es uno de los grandes y que se ha comprobado que su música influye también para el desarrollo cerebral, pero también pone a uno de los músicos también grandes, donde menciona, dice, bueno, es que ese músico es buenísimo, y hizo obras muy, muy buenas, excelentes, pero realmente fue una persona muy orgullosa, ¿no? Entonces no supo cómo compartir ese conocimiento. Entonces la ventaja de las necesidades educativas es de que se comparte ese conocimiento, incluso también a los alumnos se les enseña a ser un poquito más humanos, compartidos, comprensibles, son más comprensibles ante esa situación. Y de hecho me llama la atención porque allí en el libro de las 7 inteligencias múltiples, cuando eran las 7, todavía la última edición del 2017 de Howard Gardner, menciona que, él propone como un estilo de escuela, ¿no? Y dice que para que la escuela funcione, se desarrolle esas inteligencias múltiples, estaría perfecto que 4 personas en específico realizaran ciertas tareas, y en eso menciona un evaluador. Dice, es que estaría muy bien si un evaluador se dedicara a conocer cómo piensan esos alumnos, qué habilidades tienen desarrolladas, porque así se detectaría a temprana edad y se le favorecería esa inteligencia a temprana edad. Y no solamente, por ejemplo, si es excelente para la música, sino que también, si es un poquito deficiente en lo que es el pensamiento matemático, le ayudaría mucho, porque ahora el maestro se preocuparía por fortalecer ese campo. Y el segundo que menciona dentro de ese estudio es de que estaría también muy bien que hubiera un estudiante currículum, y menciona que este gestor, como así lo menciona, gestor, estudiante, currículum, ayudaría también a ese alumno que va un poquito más atrasado, que tiene cierta dificultad en aprender ciertos contenidos, a desarrollar esa habilidad o esa capacidad, en el sentido de que quizá porque son de la misma edad, les interese lo mismo, o la tecnología, ¿no? Conozcan ciertos juegos o ciertas aplicaciones que le ayuden. También menciona lo que es
un coordinador. El coordinador tiene la tarea más difícil, ahí sí lo menciona y dice que este coordinador se encargaría realmente de coordinar a los maestros, de orientar a los que van llegando y también de identificar a aquellos alumnos que no han aprendido o no han desarrollado esa inteligencia, por qué motivo. Entonces sería como una especie también de coasesor, ¿no? Y el último que menciona es un asesor educativo dentro de la comunidad escolar. Entonces dice que también esta persona ayudaría bastante porque estaría al tanto de esos alumnos que tienen cierta dificultad y por qué la tienen, y también implementando nuevas estrategias. Entonces, él me gusta cómo hace esta mención en el sentido del docente, porque dice, de ahí el docente realizaría la tarea que en realidad le corresponde, que es enseñar la asignatura, y con ayuda de estas 4 personas, entonces se basaría y sería una educación de calidad. Y si me permiten, claro, ahí entraría también la mención que hace el programa del nuevo modelo educativo en el 2017-2018, que es retomado esta parte de que cuando entra el término de inclusión, entra como a hacer cierto ruido en el docente, ¿no? En el de que, ahora tengo que hacer una planeación específica para cada uno de mis estudiantes. Y no, o sea, entra esta parte de que, ok, está incluida la diversidad de las inteligencias múltiples, la diversidad de la atención que yo le tengo que dar a mis estudiantes, y no tengo que hacer una sola planeación para cada uno de mis estudiantes, sino que dentro de esa planeación yo como docente tengo que unificar, conocer la diversidad de mis estudiantes y que cada una de mis estrategias que yo vaya planeando, que vaya diseñando, sea acorde a esa diversidad de mis estudiantes y que atienda esas necesidades, inquietudes e intereses de mis estudiantes, ¿no? Así como lo mencionaba la maestra Rosario. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos en la educación básica? En su experiencia como docente, ¿cuáles son las principales? Sabemos que son muchas, hay una gran diversidad de dificultades de aprendizaje, pero que usted nos pudiera comentar 2 o 3 de ellas que fueran relevantes, que de manera constante se estén apareciendo en el salón de clase. Siento que para contestar así concretamente esa pregunta de aprendizajes, de problemas de aprendizajes, primero como docentes debemos de conocer, entender qué es un aprendizaje. Un aprendizaje entendido desde la mirada de Salgado es de que, bueno, un aprendizaje es constante durante toda la vida, nunca dejamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, y en base a ello nosotros como docentes debemos de conocer los estilos de aprendizajes que nosotros tenemos en nuestras aulas, cómo los vamos a atender y sobre todo las planeaciones que debemos de implementar en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Una vez que conocemos esa parte, nosotros podemos diseñar actividades que van a atender esa diversidad, pero sin olvidar que los procesos de aprendizaje son un proceso neuropsicocognitivos. Neuro entendiéndose como toda la diversidad del sistema nervioso, psíquico como los espacios mentales que estamos haciendo, las creaciones mentales, y cognitivos es todo el conocimiento que estamos creando. Cuando tenemos o nos damos cuenta nosotros como docentes de que hay un problema de aprendizaje, entonces hay un problema en estos procesos de aprendizaje. Y estos procesos y estos problemas de aprendizaje nos llevan a detectar que el niño a lo mejor no nos lee bien como debiera de ser en el grado, que no nos escribe bien como debiera de ser, que hay un proceso matemático que no ha logrado, una dislexia, una discalculia, una dislalia, un proceso en la lectura y escritura, podría ser un problema de aprendizaje. Ahora, para esto tendríamos que decir que es necesario el proceso de formación del docente, ¿no? Recuerdo en el modelo educativo pasado se hacía mucho énfasis
en lo que algunos llamaban las dimensiones del perfil docente, y dentro de esas dimensiones se hablaba de manera constante que pudiéramos conocer a nuestros estudiantes, que pudiéramos conocer el estilo de aprendizaje, como usted bien lo ha dicho, y conocer inclusive aspectos sociales, culturales, familiares, que influyen de manera determinante en la manera en la cual los alumnos pueden favorecer o no su aprendizaje. Entonces, será necesario que los profesores en la educación básica también puedan conocer estos elementos, ¿no? Que no solamente, digamos, lo puedan dejar al profesional de la educación especial, sino que haya un conocimiento al menos básico para que el profesor pueda al menos identificar que sus estudiantes están teniendo alguna problemática para aprender. Entonces, basado en ello, maestra Rosario, ¿cuáles son los retos que enfrentan los docentes cuando tienen alumnos con discapacidad o, en su caso, con altas capacidades, ¿no? Porque creo que es uno de los temas que casi nunca se trata. En muchas ocasiones, en los modelos educativos, en las propuestas que se escriben, pues pareciera que el docente tiene todas las posibilidades para dar esta atención a una gran diversidad de estudiantes. Pero en la práctica, cuando el docente en su salón de clase tiene alumnos con discapacidad o con altas capacidades, ¿cuáles son algunos de estos retos que los docentes se enfrentan? Sí, de hecho, lo que es la Secretaría de Educación menciona que han sido 190,000 estudiantes en todo el país que han sido etiquetados, por así decirlo, o que han sido identificados, entre comillas, porque no se ha realizado como el test adecuado o la evaluación adecuada. Entonces, estos alumnos o estos niños se han identificado como alguna deficiencia, ya sea mental o alguna ¿Discapacidad? Sí, alguna discapacidad, ¿no? En el sentido de que no los han sabido evaluar correctamente en su aprendizaje, en su conocimiento. Entonces, ha generado cierta problemática, porque resulta que hay niños que tienen un coeficiente intelectual muy alto y lo catalogan con TDAH, por ejemplo, ¿no? El cual no corresponde a ese resolutivo de evaluación que se está aplicando en ese momento. Entonces, a esos malas evaluaciones le toca un papel todavía más importante al docente, en el sentido de que el docente debe de estar actualizado, capacitado, informado, porque también ese es un problema que menciona lo que es la Secretaría de Educación. Dice, normalmente puedes tener maestros muy buenos o puedes tener maestros que no están aptos para atender este tipo de problemas, o puedes tener también maestros que no se interesan en el avance o en el aprendizaje que van teniendo tus alumnos, porque de hecho, en los primeros años, el niño pasa por un proceso, un desarrollo en lo que es la escritura. O sea, no es que llegue a escribir la A con el lápiz tan fácil, sino que el proceso de lo que es la etapa preescolar es muy importante, porque vienen siendo las bases del resto de su vida. En la actualidad, ¿cuántos no saben recortar un FOMI? ¿O cuánto les queda todo muy chueco, ¿no? En ese sentido, es parte de esa formación de los primeros años. Y muchas veces sucede de que tenemos niños que confunden, por ejemplo, la B con la D, la P con la Q, y decimos, ay, es normal, a los 10 años se le va a pasar, ¿no? Y llega a los 8 años y el niño sigue presentando el mismo problema. Entonces el maestro lo toma como desapercibido, o incluso dice, le voy a dejar más escritura, y le deja planas y planas y piensa que con eso lo va a cambiar, el cual no es cierto. Porque también recordemos que el cerebro procesa la información de una manera diferente cuando sucede ese tipo de problemas. Ahí el docente entra en un conflicto, y no digo nada más un conflicto en su práctica docente, sino que también en el momento de planear, de llevar a cabo actividades, porque hay niños que se esmeran y hacen planas, hacen resúmenes, pero resulta que en lugar de escribir dedo, escribió debo, ¿no? O bebo. Y son pequeñas iniciales de que ese niño tiene un problema. Incluso llegan a lo que es el nivel secundaria y siguen con ese problema, que en la actualidad aún va en aumento. Y de hecho Piaget menciona que todos esos niños que llegan a tener estos problemas influyen mucho en el proceso motor, porque cuando eres un bebé, o
en las primeras etapas de tu vida, es importante que el niño gatee, porque en el momento de que gatea, explora lo que hay a su alrededor, ¿no? Incluso cuando va hacia la cocina y va gateando, va explorando que hay ciertos elementos que son obstáculos y que él debe también de aprender a evitarlos. Incluso cuando explora esos caminos nuevos, también le ayuda a su cerebro, porque va encontrando otras estrategias, soluciona problemas. Y bueno, esto de cierta manera repercute cuando eres mayor, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, manejas y no sabes estacionarte, entonces es parte de esa ubicación espacial, que uno ocupe en ese espacio, y es parte de eso, porque quizá te hizo falta más explorar lo que hay en tu entorno. Entonces, muchas veces pasamos desapercibido lo que es el preescolar. Incluso todavía antes del 2006 se decía que no era obligatorio el preescolar, solamente primero de primaria y los demás niveles, ¿no? Hasta secundaria. Pero ya en la actualidad, incluso en el nuevo modelo educativo 2017, es donde lo consideran como de mayor importancia, ¿no? Y también lo sustentan, hay un mayor sustento también en ese programa, en donde sí menciona que es importante que curse los primeros años de su vida, porque realmente desde ahí también comienza lo que es los primeros conocimientos matemáticos, escribe las primeras letras como su nombre, comienza a identificarse a sí mismo, o sea, no solamente plasma una M, sino que quizá es la M de María, ¿no? Entonces, desde ahí comienza a identificar estos aspectos. Una duda, entonces, hace falta la revisión, hace falta elaborar un mejor diagnóstico, ¿verdad? Para la educación especial. Hace falta un proceso de formación de los maestros, no solamente los maestros de educación especial, digamos que son especialistas en esta temática, sino de todos los docentes, inclusive tal vez desde el proceso mismo de sensibilizar y de comprender los procesos que experimenta y que vive ese alumno que presenta algún tipo de discapacidad. Y tercero, trato de recapitular un poco lo que usted ha dicho, la importancia de la educación inicial y preescolar, ¿no? El poner una mayor atención en la etapa, digamos, de los 3 a los 6 años del niño, que va a incidir de manera muy importante a lo largo de toda su vida, ¿no? Y que de hecho hay algunas pruebas, por ejemplo, de educación emocional, que demuestran cómo la regulación que va desarrollando el niño en una etapa, digamos, de educación preescolar, va a influir de manera importante en la educación emocional o la salud emocional que puede tener de adulto, ¿verdad? Muchas gracias, maestra Rosario. Vamos cerrando entonces esta idea. Nos ha hablado usted de la diversidad, nos ha hablado un poco de la educación especial, pero ¿qué sucede cuando pensamos la educación inclusiva no solamente pensándola desde la educación especial? Es decir, cuando pensamos en aquellas personas que son discriminadas, que son excluidas del salón de clase por tener una religión, creencias distintas, por tener un color de piel distinto o inclusive por tener una posición económica o social diferente. Es decir, ¿cuál es el papel que juega la interculturalidad en la educación inclusiva para usted? El papel que juega la interculturalidad, bueno, es atender las necesidades diversas que tenemos en nuestro entorno, en nuestro grupo, en nuestros estudiantes, de que no importa la raza, el color de piel, la lengua, la forma de vestir, la forma de ser, sino que todos debemos de recibir el mismo tipo de educación, de que la interculturalidad y la educación inclusiva van de la mano atendiendo las necesidades específicas de nuestros estudiantes, y de que si bien a lo mejor como docentes nos hace un poco de ruido el de que, ok, me toca hacer una planeación, me toca atender esa diversidad, bueno, tomar en cuenta esa diversidad rica que tenemos en el grupo, esa diversidad que podemos nosotros detonar para potencializar el conocimiento y el aprendizaje de los mismos,
de que no importa lo que presente Pedrito, lo que presente Juanito, Lupita, si al final de cuentas somos uno mismo, aprendemos todos de uno mismo, aprendemos de nuestros pares, aprendemos de las experiencias que estamos intercambiando entre nosotros mismos, aprendemos de todas las culturas, y que si bien en el modelo educativo que tuvimos en el 2017 nos decía esto de la interculturalidad, de que nuestros estudiantes requieren de ser escuchados, requieren de ser atendidos, requieren de que nosotros docentes atendamos en esas planeaciones educativas para potencializar sus aprendizajes, ¿no? De hecho, de ahí en lo que comenta la maestra Nancy, esa manera de denominarlo como interculturalidad y la inclusión, si las dos las fusionamos, entonces sería como eliminar esas barreras de aprendizaje para realizar, o lo que es llevar a cabo, compartir ese conocimiento, compartir esas culturas que tiene cada uno de los niños o de las personas que lo integran. Y también ayuda para que se vayan fortaleciendo esos saberes, fortaleciendo ese conocimiento, y que la persona también vaya aceptando al otro como una manera de único, que es diverso, ¿no? Incluso también, por ejemplo, el Banco Mundial menciona que las personas, entre más y la educación incluya a otros, va a servir mucho, porque entonces vamos a aprender a trabajar en equipo y vamos a aprender a que todos tienen cierto conocimiento y que todos podemos compartir, y esto va a generar también, bueno, como lo menciona, una mayor economía, ¿no? Y de hecho menciona, si entre más personas educadas tenga México, entonces mayor economía, eso es lo que menciona. Pero también quiero mencionar, por ejemplo, hay un libro que se llama El currículum oculto, de Curjo Torres, en donde menciona que, bueno, hace un comparativo entre diferentes países de cómo se lleva a cabo este currículum. Y entre ese comparativo lleva a cabo que encuentra que hay niños que son de diferentes culturas, de diferentes colores, como usted bien lo menciona, pero que se le ha denominado como una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque estos niños son atendidos en escuela, pero aunque están en el mismo salón, se hace cierta distinción. De una manera, si quiere la podemos llamar no directa, que sería indirecta. Entonces la maestra lo puede llegar a discriminar solo porque es morenito o porque no lleva el uniforme completo. Entonces desde ahí ya hay cierta discriminación dentro del área educativa, y entonces no se logra lo que es esa inclusión o ese enriquecimiento. Sin embargo, también como es la UNESCO menciona que se debe de otorgar una educación de calidad. Entonces ahí ya no se estaría cumpliendo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando haces el cambio sobre lo que es el aspecto de la inclusión educativa, hace esa mención de que al final de cuentas todos somos humanos y todos merecemos esa atención educativa. Y ante eso que comenta la maestra Rosario, sí, se me viene como el ejemplo claro que tuvimos, ¿no? En Yalitza Aparicio. O sea, de ser como a lo mejor de una raza a lo mejor diferente, con un color diferente, con un cierto historial diferente a lo convencional en la historia de la farándula, por decirlo así. ¿Cómo fue tachada, señalada, ¿no? A lo mejor hasta cierto punto discriminada, de por qué ella llegó a ese nivel con esos rasgos? ¿Por qué entonces como mexicanos seguimos discriminando o seguimos señalando por un color de piel, por un historial de raíz, de procedencia? ¿Por qué no aceptarla tal cual como otro individuo, como otro ser único e inigualable? Exacto. ¿No? Muchas gracias. Pues bueno, yo veo la educación inclusiva un poco más, para cerrar el día de hoy, como una meta, como algo un poco más utópico, porque creo que aun cuando es un modelo que diversas personas, diversos autores, como Edgar Morin, como Bernard Lonergan o como el propio Jean Piaget, han propuesto como una alternativa ideal para la formación del ser humano, creo que al mismo tiempo lo vemos como una meta,
y lo vemos como una meta cuando tratamos de observar la realidad que vivimos en nuestro país y que, ¿por qué no decirlo?, que se vive en el mundo, ¿no? Donde la educación pueda ser finalmente una fuente de desarrollo de la comprensión intelectual y humana, donde la educación pueda lograr tener esa empatía, esa sana convivencia, esa solidaridad entre los pueblos, donde la educación pueda ser universal finalmente, ¿no? Igualitaria. ¿Sí? Entonces, pues bueno, agradezco mucho que nos haya acompañado, maestra Nancy, maestra Rosario, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en su programa Letras y Números. Muchas gracias. Gracias.